Hola queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saludo con muchísimo cariño. Hoy un día más de vida. Hoy estamos en nuestra lección número 21 de este mes de septiembre dedicado a la Biblia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que me han venido acompañando todos estos 20 días de este mes en este curso bíblico popular en el que hemos venido aprendiendo muchísimo. De verdad que muchas gracias a todos ustedes por su hermosa compañía. Gracias a Dios que les ha permitido permanecer constantes en esta enseñanza y que les ha ayudado a poder aprender muchísimo a través de este curso bíblico. Alabo y bendigo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y por la oportunidad que me da a mí y que les brinda a ustedes. Cuéntenme cómo se sienten hoy, déjenme en los comentarios cómo se siente, cómo están, qué tanto han aprendido, si han aprendido algo nuevo, platíquenme. Hoy voy a dedicarme un ratito de mi tiempo a leer sus comentarios. Leía unos comentarios que alguien me escribía: hermana, ya mi esposa y yo estamos listísimos para comenzar la lección, ya tenemos nuestros útiles escolares. A ver, vamos a ver cuáles son. Recuerden que en nuestra mochilita, que no vemos, pero que ahí está, debemos de tener 3 cosas que es muy importante. Número 1, un corazón dispuesto a aprender. Número 2, la Biblia. Número 3, libreta y lápiz para aprender, para ir haciendo nuestras anotaciones. Así es de que cuéntenme cómo les va con el curso. ¿Ya se han hecho un test de cuánto están aprendiendo, de refrescar la memoria, si han retrocedido a alguna de las lecciones pasadas para recordar algo o para volverlo a escribir o cosas así? Platíquenme. Hoy los invito a que se vayan a la sección de comentarios y me dejen allí su comentario. Les recuerdo, si eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita, a que nos regales un me gusta y a que compartas los videos. Si es primera vez que estás escuchando estas lecciones, en la parte de arriba del canal encontrarás en la parte superior un anuncio, una información que dice lista de reproducciones. Haz clic ahí y ahí aparecen todo nuestro contenido del canal ya hecho en lista de reproducciones. Puedes irte a la lista de reproducciones que se titula Curso Bíblico Popular y ahí encontrarás todas las lecciones que hemos dado hasta el día de hoy para que comiences desde la lección número 1 y no te pierdas ninguna información. Y bueno, con esto dicho, damos comienzo a nuestra lección. Vamos a hacer nuestra oración de inicio, que el Padre nos presenta una hermosa y bella oración que hemos venido haciendo al inicio de cada lección. Los invito a tomar la actitud en oración, ustedes ya la conocen. Y bueno, con fe elevaremos nuestra oración a nuestro Padre Santísimo. Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de 2 filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén.
Bueno, queridos hermanos, damos inicio a nuestra lección. Estoy contentísima, la verdad, muy feliz, muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de transmitir a través de las redes sociales. Ya nuestra lección número 21 hemos aprendido bastante, se titula El canon del Nuevo Testamento, muy interesante. Hemos venido hablando de todas estas lecciones pasadas del canon bíblico, de cómo se formó, de los libros protocanónicos, deuterocanónicos, del canon del Antiguo Testamento, de por qué los protestantes se dirigieron regresaron después de 1400 años al canon palestinense, por qué la iglesia decidió el canon alejandrino, y seguimos hablando mucho respecto a eso. Hoy vamos a hablar de el canon del Nuevo Testamento. Hablamos en la lección pasada de por qué la Iglesia Católica adoptó el canon alejandrino en vez del palestinense. Y también hablábamos de por qué para los hebreos decidieron el canon palestinense y por qué ellos consideran que los 7 libros del canon alejandrino, conocidos como deuterocanónicos, ellos creen que no son inspirados, pero ¿por qué la iglesia sí? De todo eso hemos venido hablando y seguiremos hablando. Hoy vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. Vamos a aprender todo. Recuerdan que se los dije desde un principio, Dios mediante. Bueno, dice el Padre así. ¿Se recuerdan que les dije que los deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia cuya inspiración se dudó algún tiempo? Se dudó para algunas iglesias en algún tiempo o para alguna iglesia en particular. Y les decía los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Ya deben de recordárselos. Ahora vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. Dice el Padre que todos los católicos y la mayoría de los protestantes aceptan como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento. Así es, todos los católicos, obviamente nosotros los católicos no protestantes no andamos como los protestantes, protestando, sino que sabiendo el por qué la iglesia aceptó los 27 libros del Nuevo Testamento como libros inspirados, estamos muy de acuerdo gracias al poder que le entrega Jesús a la iglesia y que confiados en que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo a la hora de elegir el canon del Nuevo Testamento, es un canon aceptado por nosotros los católicos y por la mayoría de los protestantes. Por ejemplo, les daba el ejemplo de la Reina Valera. En la Reina Valera, todos estos 27 libros son libros que ellos consideran inspirados. Entonces, para la mayoría de los protestantes, ellos están muy de acuerdo con los 27 libros, no tienen ningún problema, la mayoría, ¿ok? Dice, ahora, ¿cómo se formó este canon? Ahora vamos a conocer cómo se formó este canon. Recuerden que les decía que el canon del Antiguo Testamento lo tenemos de los judíos. Eso sucedió antes de Cristo. Ahora vamos a hablar cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Canon que para los judíos no es aprobado. Los judíos no creen que esto sea palabra de Dios. Entonces ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento ellos no lo aceptan. Pero los católicos y la mayoría de los protestantes sí lo aceptamos como palabra de Dios, como mensaje de Dios, como libros inspirados. Dice, ¿cómo se formó este canon? Vamos a hablar de cómo se formó este canon, este conjunto de libros, este catálogo de libros inspirados. Vamos a hablar cómo se formó. Es muy importante saber cómo se formó este canon del Nuevo Testamento. Dice así, podemos decir que se formó gradualmente. Esa sería la manera más apropiada de cómo decir que se formó este canon. Se formó gradualmente, nos dice el Padre. Y nos da aquí unos incisos de
cómo se formó gradualmente. Vamos a ver qué nos dice el Padre, la explicación que nos da. Dice, los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, como nos lo narra el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 19. Dice, entonces no había nada escrito. Hay que tener muy en cuenta esto. Jesús muere y no hay nada de esto. No hay nada de escrito del Nuevo Testamento. Recuerden que en las lecciones pasadas, los que ya han tomado las lecciones, les empecé a decir que los primeros escritos del Nuevo Testamento son las cartas del apóstol San Pablo. Entonces, cuando Jesús muere, no hay nada escrito, no hay nada escrito. Entonces dice, entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús. Todo era predicación oral, según el recuerdo de los apóstoles. Jesús los manda a predicar lo que Jesús les había enseñado, todo lo que Jesús había venido a decirles, les manda a predicar. Entonces ellos van a hacer una predicación oral. No predicaron como nosotros con el Nuevo Testamento, no. Ellos predicaron oralmente porque no tenían lo que tenemos nosotros. Ellos fueron escribiendo después, y aquí lo vamos a ver, pero de un inicio solo era oral. Lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado y les había dado a conocer, todo lo que ellos habían visto, era lo que tenían que predicar muy oralmente. Si no tenían así como nosotros, que nos vamos a predicar el Nuevo Testamento y ya agarramos la Biblia y ya está todo aquí, nada más de dárselo a conocer a las personas. No, ellos no tenían esto y tenían que hacerlo verbalmente, mire, sin la Biblia. Ya ahora que ya tenemos la Biblia, ya podemos predicar a través de las Sagradas Escrituras y vemos cómo, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, a la misa, que deberíamos de ir todos los días, que la lectura del Evangelio son todos los días, ahorita por las circunstancias, pero todos los días se predica la palabra de Dios en el templo y se leen todo esto, todo el canon completo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo el canon de la Iglesia Católica, se lee y se predica. Ahora ya se puede predicar con las Sagradas Escrituras, pero las primeras comunidades no tenían esta bendición que tenemos nosotros. Entonces era todo oral y todo lo que se recordaban que Jesús les había enseñado. Entonces, así fue como se fue surgiendo gradualmente el Nuevo Testamento. Dice, todo era predicación oral según el recuerdo de los apóstoles, correcto. Dice, inciso B, los primeros escritos sobre la doctrina del Señor son algunas cartas de San Pablo que estábamos en los años 40 al 50. Era lo que les decía, esos son los primeros escritos del Nuevo Testamento que surgen con las cartas del apóstol San Pablo entre el año 40 y 50 más o menos. No se tiene con exactitud día, fecha, hora, lugar. No, sepamos que esto es muy importante, que se dan fechas las más precisas, porque no hay como tal que en la carta le colocaran día, fecha, hora, lugar. A veces, como les explicaba anteriormente, solamente se colocaba el destinario para quien iba a la carta y listo. Entonces, según el papel, según el material que se encontró, se da una fecha más o menos en el tiempo que se pudo haber escrito. Recuerden, no estamos en el tiempo de ahora que, por ejemplo, se le coloca al libro el lugar, el título, el editorial, la fecha cuando se publicó. No. Estamos hablando de
muchos años atrás, miles de años atrás. No existía nada de esto, entonces se dan fechas más o menos. No deben de ser exactamente tan precisas. Por ejemplo, cuando se calcula el tiempo que duró la Biblia en escribirse, el tiempo completo, pues se diría que del año 1200 antes de Cristo al año 100 después de Cristo, un total más o menos de 1300 años. No vayamos a querer ser tan específicos, tan minuciosos. Más o menos se dan fechas para que tengamos una idea del tiempo transcurrido más o menos. No son fechas tan precisas, no se mencionan meses, días, horas, lugares, no en todos. Así es que vamos a tener eso muy en cuenta, ¿ok? Dice inciso C. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Después ahí comienza a verse la necesidad de ponerse por escrito la predicación de los apóstoles. Después de que los apóstoles comienzan a predicar verbalmente sin tener las sagradas escrituras, por ejemplo, el Nuevo Testamento con ellos, se ve la necesidad de ponerse por escrito esto que se estaba predicando. Dice, para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. ¿Para qué fue necesario? Pues para conservar ese tesoro, ¿verdad? Ya escrito, si yo estoy enfermo y me muero, ya les queda al que viene. Para eso era la necesidad, porque ellos sabían que eran pues personas mortales y que era bueno dejarlo por escrito, como cuando uno deja el testamento, por si algo le pasa, ya que él sepa mi conocimiento o mi voluntad. Esto fue algo muy parecido. Se empezó a ver la necesidad de que se pusiera por escrito ese conocimiento y ese mensaje que Jesús les había mandado a enseñar, y así es como empieza a surgir el Nuevo Testamento, muy gradualmente. Primero se escriben unos libros, luego otros, primero las cartas, después, y así sucesivamente se va construyendo lo que tenemos ahora como el Nuevo Testamento. Dice así, aquí vienen unas fechas muy importantes que debemos de tener en cuenta y que vamos a anotarlas si es necesario. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar el tesoro de la buena nueva de Jesús. Nacieron así, poco a poco, todos los escritos del Nuevo Testamento. Ojo, poco a poco. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, poniendo falsas firmas, etcétera. Vean, la maldad, no crean que está solamente ahorita. Ya desde el tiempo de Jesús, recuerden que inclusive San Pablo era perseguidor de los cristianos, pero no solamente tenían perseguidores, sino que había personas que querían hacer la maldad con referente a los escritos. Por ejemplo, a alguien le llegaba la carta del apóstol San Pablo, y como este era maloso, como este no era un cristiano convertido, sino un maldoso que quería solamente hacer maldad, pues agarraba la carta de San Pablo y él escribía cosas, las copiaba y ponía la firma o el nombre por ejemplo, de San Pablo para los romanos, y escribía cosas que no, falsas, con firmas falsas, y no eran verdad. Eso surgió, por eso es que después vienen los libros apócrifos, que la iglesia ve que no coinciden ciertas cosas y los llama como no inspirados. ¿Por qué? Porque había personas que querían hacer la maldad. Aquí no lo dice el Padre. Dice, se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús, poniendo falsas firmas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esto se llama libros apócrifos, que la iglesia consideró que no eran inspirados, que muy probablemente colocaron falsas firmas no verdaderas. Dice, la iglesia entonces definió el canon. Como la iglesia empieza a ver que empiezan a surgir escritos
con falsas firmas, probablemente los examinó y vio que no coincidían con otros. Probablemente, supongo, que quiso decir, a ver, vamos a definir ya cuáles son los inspirados y cuáles no, porque aquí ya toda la gente quiere escribir lo que quiere y están los malosos que escriben y dicen que viene de tal apóstol cuando ni es verdad. Aunque hablan de Dios, no son ciertos o no es verdad. Por eso surgió, fíjense, ¿de dónde surge la necesidad de hacer esto como palabra de Dios inspirada? Surge a causa de la maldad de las personas y es muy cierto porque se cierra este canon porque en el año 1500 vemos que los protestantes empiezan a protestar, por eso también surge la necesidad que la iglesia cierre este canon y lo defina como todo palabra de Dios porque la gente malosa quiere hacer maldad. Algo mismo pasó desde el inicio. Dice, poniendo falsas firmas. La iglesia entonces definió el canon. La iglesia define el canon, como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento. Ahora la iglesia define el primer canon del Nuevo Testamento, o sea, todos estos libros fue aprobado, se define y es aprobado en el Concilio de Hipona. Aquí se va a definir el Nuevo Testamento en el Concilio de Hipona en el año 393. Imagínense, esto es muy importante. La iglesia entonces definió el canon, como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el año 393. En el año 393, la iglesia agarra los libros y define que estos 27 son inspirados y que por ahí los que pudieron haber sido, aunque hablen de Dios, no son inspirados, sino son libros apócrifos. Así es, eso sucedió en el año 393 en el Concilio de Hipona. Dice, y fue definido con el Concilio de Trento en el año 1546. En el año 1546 vemos el Concilio de Trento y allí queda oficial definido el canon de la Iglesia Católica, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ya queda oficial como esos 73 libros inspirados, ya sin tener que quitarle. Entonces ya no se le quita absolutamente nada, sino los 73 son inspirados. Lo define la Iglesia en el Concilio de Trento, gracias al poder que Jesús le da a la iglesia de las llaves, de confiarle el poder del reino de los cielos. Ellos hacen obviamente mucha oración, discernimiento y todo esto se lleva a cabo gracias a ese poder, a esa oración y ese discernimiento. En el año, muy importante tener estas dos fechas, 393 se define y ya en 1546 se cierra y queda aprobado. Ya como todos estos sin tener que quitarle nada, son libros inspirados. Cosa que nuestros hermanos separados no tomaron en cuenta ni le toman importancia al poder que tiene la iglesia de definir este canon de la Iglesia Católica, este canon de la Biblia, y después vienen y le quitan libros que ellos no están de acuerdo que son inspirados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo no le doy validez a algo que surge después de 1400 años. Para mí no tiene valor. ¿Por qué? Porque eso es una mentalidad ya acá muy fresca, muy ya de los tiempos nuevos, que ya cree que la iglesia durante 1000 años se equivocó y no son inspirados. Imagina, para mí, en lo personal, no tiene ningún valor sus comentarios ni sus criterios. Pero tristemente, para muchas personas sí vienen
después de 1400 años, 1500 años, y dicen que los libros que la iglesia consideró, la iglesia católica primitiva consideró como inspirados, no lo son. Tristemente sucede y así lo podemos ver en muchas iglesias protestantes. Y bueno, nuestros hermanos judíos, pues ellos simplemente no aceptan, y saben que a veces son judíos, pero más bien a veces ni les quiero, no quiero entrar en esto, pero hermanos no tan hermanos. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo, creen en el Padre, sí, pero no en el Hijo. Entonces, allí como que no sé, pero bueno, me quedo con los judíos mejor. Los judíos no aprueban esto. Para ellos Jesús es solamente un profeta, pero no el Mesías. Entonces, para ellos el Nuevo Testamento no tiene validez, no lo consideran inspirado por Dios, no lo consideran palabra de Dios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido nuestra lección número 21. Los veo mañana en la lección número 22, que se titula Libros apócrifos y su origen. Mañana vamos a hablar de los libros apócrifos y de su origen. Muy importante tenerlo en cuenta. Aquí está, miren. Hemos terminado esta lección y continuamos con los libros apócrifos y el origen, primeramente Dios. En la lección de mañana, nuestra lección número 22, hablaremos de eso. Estamos aprendiendo mucho y es muy importante que aprendamos todas estas cosas para que no nos confundan, para que no nos vengan con cuentos chinos, con cuentos falsos. Instrúyase, conozca el porqué del canon de la Iglesia Católica, porque todo esto para nosotros es palabra de Dios, porque para nosotros todos estos libros son inspirados. Así es de que, bueno, muchísimas gracias por su compañía. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada video nuevo, de cada lección nueva. También regálenos un me gusta al video y compártanlo. Déjenme sus comentarios y sus peticiones, que también oro por sus intenciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los espero mañana, primeramente Dios, a la misma hora y por el mismo canal. Deseo que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, de cualquier parte que me estén escuchando. Los quiero mucho. Bye.